Muchas gracias, señora presidenta. La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores ha considerado la solicitud de desafuero del senador Guido Manini Ríos, habiéndose manifestado diversas consideraciones en sustento de también distintas conclusiones. En nuestro caso, hemos concluido en minoría de presentes de la Comisión y en representación de nuestro sector político en el Partido Colorado Ciudadanos, que corresponde proceder al levantamiento de los fueros, el mérito a los extremos de hecho y fundamentos de derecho que seguidamente se explicitarán. Señora presidenta, el fuero parlamentario es una institución universal que viene desde Roma para proteger la independencia de los parlamentos. No es un privilegio personal del legislador, sino una garantía para que la voluntad del Parlamento no pueda coaccionarse por un abuso de autoridad de los demás poderes, sea del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. Nuestra Constitución Nacional, desde el año 1830, dispone que ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrán ser acusados criminalmente, salvo que los 2/3 de su Cámara entiendan que hay lugar a formación de causa. Por lo que no basta el requerimiento de un fiscal o un juez, sino que una mayoría especial de su propia Cámara, que es la única que puede levantar el fuero. Existen 3 pasos en un orden sucesivo marcado por el artículo 114 de la Constitución. En primer lugar, se determinará si hay lugar a la formación de causa. En segundo término, y como consecuencia de ello, se declarará al legislador suspendido en sus funciones. Y por último, queda a disposición del Poder Judicial. En la causa judicial de origen del pedido de desafuero en cuestión, se analiza la imputación al actual senador Guido Manini Ríos por la posible comisión del delito previsto en el artículo 177 del Código Penal. Y en efecto, el artículo 177 del Código Penal se encuentra dentro del capítulo de los delitos contra la administración de justicia e impone a los funcionarios públicos la obligación de denunciar delitos que se tengan en conocimiento. En sede militar y ante la conformación del Tribunal de Honor, el teniente coronel en situación de retiro José Gabazo y el coronel en situación de retiro Jorge Silveira relataron hechos relativos a actividad delictiva, aparentemente desconocidos en ese momento por la justicia penal ordinaria, e incluso reconocen sobre mismos sucesos haber omitido información en sede judicial. De los antecedentes remitidos por el Poder Judicial, surge informe circunstanciado de fecha 24 de septiembre de 2019 del señor fiscal penal de Montevideo de flagrancia de 13º turno, solicitando ante la sede letrada de primera instancia en lo penal de 36º turno la formalización de la investigación respecto del imputado. Como evidencias relevantes, cita el señalado documento, las declaraciones ante la Fiscalía de los integrantes del Tribunal de Honor actuante y que se agregan testimonios que señala deben valorarse juntamente con el informe del Evo de actuaciones suscrito por el entonces comandante en jefe del Ejército con fecha 13 de febrero de 2019. En definitiva, afirma la señalada solicitud de formalización que, según declaraciones testimoniales, el señor Guido Manini Ríos, en ejercicio de su cargo de comandante en jefe del Ejército, tuvo conocimiento de las actas de declaración de los exmilitares Gabazo y Silveira en 2 oportunidades, extremo que no consta ponderado en forma escrita en el expediente administrativo. Señala el pedido fiscal de formalización que los integrantes del Tribunal de Honor en 2 oportunidades informaron al por entonces comandante en jefe, en sendas reuniones mantenidas con este, de las declaraciones de Gabazo en primera reunión y luego de Silveira en segunda, y que ambos encuentros les expresaron al excomandante en jefe
que se debían suspender las actuaciones e informar a la justicia de las declaraciones, de ello conforme al artículo 77 del reglamento de los tribunales de honor, extremo que tampoco consta por escrito en el expediente administrativo. Afirma, asimismo, que acorde a mismos testimonios en sede de indagatoria preliminar fiscal, el actual senador Manini Ríos le solicitó que continuaran con las actuaciones, culminando el proceso del Tribunal de Honor actuante y resueltos de los recursos interpuestos, parte de los militares en situación de retiro, Gabazo y Silvera, ante el Tribunal de Alzada. Al actual senador Manini Ríos eleva el expediente al Ministerio de Defensa Nacional, dándole un trámite regular con prescindencia del tenor de las declaraciones que constataban en las actas del Tribunal de Honor. Refiere el informe fiscal que el señalado elevo tiene como agregado un informe con apreciaciones personales del entonces comandante en jefe, expresando un fuerte reparo y cuestionamiento del Poder Judicial, y nada dice ni hace referencia a las dos oportunidades en que los integrantes del Tribunal de Honor supuestamente le requieren la suspensión de las actuaciones, ni se hace énfasis en la hipótesis que prevé el propio reglamento del Tribunal de Honor referida a la presunción del delito derivada de las declaraciones recabadas. Resulta de mayor importancia el propósito del Instituto de Inviolabilidad de los legisladores. Precisar que se debe y que no debe ser objeto de análisis y resolución por parte de la Cámara de Senadores el planteo de desafuero en virtud de lo regulado en el artículo 114 de la Carta. En este sentido, corresponde distinguir que el presente trámite no trata de un juicio político por delitos graves, en que refiere la Constitución de la República en sus artículos 93, 102 y 103, y cuyo supuesto impone el deber de calificar penalmente la conducta y juzgar la responsabilidad político-penal del enjuiciado. Expresado lo anterior, corresponde señalar que el levantamiento de los fueros refiere al pedido concreto del Poder Judicial de resolver la cuestión prejudicial que establece el artículo 114 de la Carta, a efectos de habilitar al juez competente para resolver sobre la eventual admisión de la solicitud fiscal de formalización de la investigación que en esta lleva a cabo y por lo cual le imputa al senador Manini Ríos la presunta comisión de delito de omisión de funciones en proceder a denunciar un delito en calidad de autor tipificado en el artículo 177 del Código Penal. En este sentido, señora Presidenta, el pronunciamiento de la Cámara, ya sea por relevar o mantener los fueros parlamentarios en este caso, se limitará necesariamente al caso concreto y al concreto delito imputado. Esto es, la concreta delimitación que ha formulado el Poder Judicial a pedido del fiscal interviniente. El distinguido profesor Horacio Casinelli Muñoz enseñaba que con la dada cuenta a la Cámara respectiva de la presunta comisión de delito, y decía, la Cámara va a tomar conocimiento de las acusaciones contra el legislador y determinará si se trata de procedimientos hechos de buena fe o si están destinados a obstaculizar el ejercicio de las funciones legislativas. Si se trata de un procedimiento de buena fe, la Cámara tendrá que decidir si hay lugar a la formación de causa, suspender en sus funciones al legislador y ponerlo a disposición del juez. La palabra causa significa aquí proceso penal. Siguiendo el criterio de la mejor doctrina publicista y a la luz de los antecedentes sometidos a estudio en el presente asunto, el suscrito debe concluir que el pedido de formalización refiere objetivamente a los hechos que excluyen la convicción de actuación de mala fe por parte de la Fiscalía interviniente. Eso no quiere decir que se compartan sus conclusiones, sino que los hechos y evidencias relacionados con su informe son objetivamente suficientes para entender razonable la formación de causa y de ahí
se entiende adecuado la defensa del sistema republicano democrático que se debilite la procedencia del proceso penal para que en ese el Poder Judicial juzgue la conducta del ahora legislador por el delito que se le imputa en época anterior a ser electo senador y siendo por entonces comandante en jefe. En este sentido, resulta plenamente trasladable al presente caso las conclusiones del constitucionalista don Justino Jiménez de Aréchaga, expresada hace más de 120 años en análisis de la disposición constitucional de referencia. La Cámara respectiva no tiene más derecho que el de investigar si con esa acusación se persigue o no el propósito de arrancar de su seno a alguno de sus miembros para ejercer así una ilegítima influencia en sus deliberaciones. Proceder de otra manera, examinar las cámaras, los sumarios y las actuaciones como un verdadero tribunal o jurado de calificación para resolver con arreglo a la disposición del Código de Instrucción Criminal si hay o no lugar a formación de causa, sería desnaturalizar por completo las inmunidades parlamentarias, convirtiéndolas en un privilegio personal de los miembros de las cámaras que entonces gozarían de un fuero especial en materia criminal. Sería también desconocer y usurpar las atribuciones del Poder Judicial sin necesidad alguna y con positivo perjuicio de la justicia penal sin necesidad alguna, porque cuando se acusa criminalmente a un senador o a un representante sin el propósito de atacar la independencia del Poder Legislativo, ningún menoscabo puede sufrir las prerrogativas de éste por el hecho de que la acusación no tenga insuficiente base legal y el juez haya procedido con ligereza al admitirla. Con positivo perjuicio de la justicia penal, porque es indudable que los magistrados judiciales, por su experiencia y por sus conocimientos especiales, tendrán generalmente que proceder con más acierto que las cámaras legislativas al resolver. En virtud de las acusaciones y de los sumarios, si en causa criminal debe o no pasarse al estado de acusación. En otro orden de fundamentos, no se puede perder de vista que uno de los principios cardinales del Estado de Derecho y de la democracia es el de la responsabilidad de los gobernantes y, por lo tanto, el cumplimiento estricto del principio de legalidad. Así lo destaca el catedrático en Derecho Constitucional, Rubén Correa Freitas, en cita al maestro Justino de Aréchaga, cuando dice que no hay un principio más claro, más evidente y más justo entre lo que constituyen las bases del régimen de las instituciones libres que el de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Habilitando la realización de tal principio está la confianza en la rectitud de los jueces e independencia del Poder Judicial del Uruguay, que representa un activo del sistema republicano democrático del Uruguay, no solo valorado y reconocido por la inmensa mayoría de los uruguayos, sino por la comunidad internacional toda, y que constituye un imperativo moral proteger y defender. Disculpe, señor senador, voy a pedir silencio en sala, a efectos de poder escucharnos lo mejor posible. Les agradezco a todos. Disculpe, señor senador. Muchas gracias, señora presidenta. Estas delicadas cuestiones son las que se deben ponderar en la decisión del Senado. A la luz del principio de separación de poderes, de independencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo, y en principio de la responsabilidad de los funcionarios. Reiteramos y retomamos al decir de don Justino Jiménez de Aréchaga, es pues necesario impedir que, con maliciosas acusaciones basadas en falsas imputaciones de crímenes o delitos, se ataque la independencia legislativa. Y continuaba señalando que cualquiera que sea el delito cometido por un legislador debe ser mérito, acusación y castigo cuando no se vea en ello un peligro para la independencia de las cámaras. Esto por cuanto, si los fueros parlamentarios están instituidos
en garantía de la independencia del Poder Legislativo y la separación de poderes. El levantamiento de estos se impone cuando tal ataque a la independencia del Legislativo no acontezca como en el caso en análisis, so riesgo además de representar el mantenimiento de los fueros una declaración de liviandad de la actuación fiscal en el mejor de los casos o falta de confianza en el Poder Judicial en el peor de ellos. Es por todo ello que, sin entrar en el fondo del asunto ni emitir un prejuzgamiento, es que entendemos que existen elementos razonables para hacer lugar a la formación de causa que justifica el levantamiento de los fueros parlamentarios, habilitando la actuación de la justicia penal en el caso, ratificando la plena confianza en su recto e independiente proceder. Por último, señora presidenta, es inevitable referir a un aspecto que ha sido motivo de público debate y referido al aspecto temporal de la eventual suspensión del legislador en sus funciones como consecuencia de un eventual desafuero. Nuevamente nos referimos a las enseñanzas de don Justino Jiménez de Arechiga, quien enseña que, declarado por la Cámara respectiva que hay lugar a la formación de causa, quedará suspendido sus funciones hasta la terminación del juicio penal. En el mismo sentido, el catedrático de Derecho Constitucional Rubén Correa Freitas, en cita a Corseñac, decía que ello no supone el cese del senador o el representante, sino que es una suspensión en el ejercicio de sus funciones como legislador. El eventual procesamiento o la sentencia definitiva de condena podrá o no determinar el cese del legislador, extremo que deberá resolver la Cámara en su momento. Concretamente, señora presidenta, luego de un desafuero, si el juez concluye que el legislador no cometió delito, es claro que el legislador seguirá en sus funciones y recuperará sus fueros. En tanto y cuanto, señora presidenta, en este informe, tercer informe en minoría de la comisión que presentamos ante la Comisión de Constitución en representación de nuestro sector político, es que dimos nuestro voto conformes en cuanto al proyecto de resolución emanado en el día de ayer en la Comisión de Constitución en cuanto a hacer lugar a la formación de causa. Muchas gracias. A usted,